La semana pasada, como recordarán algunos de ustedes tal vez, hablamos acerca de la hermosura de Dios. ¿Recuerdan? Algunos. De lo precioso que es Dios, de sus cosas. Y hablamos particularmente de la perfección del diseño que el Señor le dio al ser humano. Hablábamos de todas estas características increíbles de los sistemas que hoy sabemos, de cómo funcionan en una armonía increíble, ¿no? Todos los sistemas del cuerpo y de otras cosas que ha hecho, ¿no? Todo tiene un diseño impresionantemente perfecto, diría yo. ¿No estás de acuerdo? Cada criatura, cada forma y cada ciclo de vida, la materia, el cosmos, todo lo que creó Dios es absolutamente perfecto en su diseño. De manera que al ver la perfección de los diseños de Dios, estamos hablando de ver la grandeza de Dios. ¿Sí están de acuerdo? Al ver el diseño de las cosas que Dios ha formado y ha creado y ha hecho, estamos viendo la grandeza de Dios, estamos viendo el poder de Dios. Es lo que dice Romanos 1:20, ¿se acuerdan? Este pasaje lo hemos hablado, lo hemos compartido muchas veces. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, y esta palabra griega deidad se puede traducir también como divinidad, que tiene que ver con las cosas relacionadas con Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, a modo que no tienen excusa. Y usted puede leer el pasaje en su casa, pero dice aquí que lo invisible se hace claramente visible. Lo invisible se hace claramente visible, y la podemos entender, lo invisible de Dios, que se hace visible por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, por medio de lo creado. Por eso el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan. ¿Qué cuentan los cielos? La gloria de Dios. Y el firmamento, o sea, todo el firmamento, el cosmos, las estrellas, ¿qué hace? Anuncia la obra de sus manos. Aquí encontramos que hay una conexión entre la gloria de Dios y las obras de sus manos. Ahora entendamos lo que quiere decir, recordemos lo que quiere decir la gloria de Dios. Estamos hablando de la grandeza de Dios. ¿Sí se acuerdan? Lo hemos hablado tantas veces. El griego doxa, la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios. Entonces hay una conexión entre la grandeza de Dios y la obra de sus manos. Fíjate qué interesante esto. Hay una conexión entre la grandeza de Dios y la creación y la obra de sus manos, lo que Él ha hecho, lo que Él ha creado. Y bueno, también en este mismo pasaje de Romanos, si pudiéramos regresar, por favor, Dani, al 1:21, podemos recordar que los humanos desde el principio decidieron o decidimos, no sé cómo lo quieras tomar, no darle la gloria a Dios, no reconocer la grandeza de Dios, la autoría de Dios en su creación. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Es decir, no reconocieron la grandeza de Dios, no le dieron la gloria, no reconocieron lo grande que es Dios. Dice: ni le dieron gracias. Y hemos hablado mucho de la gratitud en años anteriores. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y sino ese corazón fue oscurecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la grandeza de Dios, la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, reptiles. Y tú puedes seguir leyendo. El pasaje es
casi de memoria para algunos de ustedes. No le glorificamos como Dios y en vez de glorificarle cambiamos la gloria de Dios por exaltar al hombre y la creación y a las criaturas. Y pusimos nuestro enfoque en lo creado en vez del creador. Sí, estamos hasta ahí, ¿verdad? Estoy repasando cosas muy básicas con ustedes. No se me duerman. No se me duerman. Por eso el Salmo 29:2, ¿qué dice? ¿A qué se nos invita en este Salmo 29:2? Dad a Jehová, dad a Dios, ¿qué cosa? La gloria debida a su nombre. Y luego dice adorad a Jehová en la hermosura y la santidad. Pero en la primera parte dice que debemos darle a Dios la gloria que le corresponde, que es debida a su nombre. Wow. Es darle a Dios la gloria que le corresponde. Entonces estamos hablando de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, de lo que las Escrituras definen como la magnificencia de Dios. Isaías capítulo 2, en un capítulo pues que yo considero tremendo, enorme, sin precedentes, hablando del tiempo futuro, Isaías capítulo 2. No vamos a meternos en el contenido de este capítulo, que es para estudiarse, porque el versículo 2 dice, Isaías 2:2, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, y se arranca a hablar del tiempo futuro. Y ustedes lo pueden revisar y está impresionante, pero no quiero meterme porque no es el tema. Quiero resaltar esta triple mención de una de las características de la majestad de Dios. Fíjate, el versículo 10 primero. Métete en la peña, dice, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su ¿qué? De su majestad. Y luego se repite en el versículo 19, dice, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Versículo 20, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra, etcétera. Te recomiendo el estudio de este capítulo. Sinceramente es un capitulazo, y de todo el libro de Isaías es una barbaridad, pero se repite 3 veces este concepto. Cuando la Biblia repite en un pequeño espacio tan chiquito como este, un capítulo, 3 veces la misma cosa, hay que tomar nota. Y lo que pasa es que la majestad de Dios tiene un resplandor. La grandeza de Dios es tal que resplandece. Imagínate. La grandeza de Dios es tal que resplandece. Estamos hablando del resplandor de su majestad, del que los hombres se van a tener que esconder en aquel día. Wow. ¿Te imaginas? Ahora, viendo o revisando la definición de majestad, dice aspecto o condición de las personas que despierta admiración y respeto. Y apúntalo, anótalo, subráyalo. Despierta admiración y respeto. También la otra acepción dice título que se le da a Dios y a algunos gobernantes, su majestad, ¿verdad? Algunos reyes humanos, ¿no?, de la tierra. Pero es sinónimo de grandeza, esplendor y magnificencia. Eso dice el diccionario. Grandeza, esplendor y magnificencia. Y lo que pasa, mis amados, es que a ver si lo logro, estoy tratando de comunicarte que Dios es grande, muy grande, pero muy grande. Léelo conmigo en el Salmo 145, por favor. Salmo 145, 3. ¿Listos?
Grande es Jehová. ¿Cómo? Defínelo. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Qué palabrota esa, ¿no? La definición de inescrutable del diccionario es que no puede saberse ni averiguarse. No se le puede hacer un escrutinio, no se le puede revisar y tener todos los detalles, ¿no? Pero el hebreo de esta palabra inescrutable es ayin, A-Y-I-N, ayin, que también se traduce y quiere decir infinito. Para que no nos perdamos. Hay palabras griegas, como vamos a ver ahorita una más adelante, que tienen 7 acepciones o 10 acepciones. Esta tiene 2: infinito e inescrutable. O sea que podríamos parafrasear el versículo y decir que la grandeza de Dios es infinita. Y no nos equivocaríamos, ¿cierto? A ver, dilo conmigo. Su grandeza es infinita. Eso quiere decir que su grandeza es inescrutable. Es infinita. No hay manera de medirle el término a su grandeza. Es tan grande que no tiene fin su grandeza. Lo que pienses de él todavía es más grande porque es infinita la grandeza. Uf. Ahora, pero si seguimos leyendo, estamos en el versículo 3. El 4 dice: generación a generación celebrará tus obras. Y entonces otra vez aparecen las obras de Dios. Y anunciará tus poderosos. ¿Cómo son los hechos? Poderosos, los hechos de Dios. Las cosas que Dios ha hecho, las cosas que Dios hace. Y luego dice, ve el 5, es que ve el 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Y ahí está otra vez esta conexión entre la magnificencia de Dios y los hechos de Dios. Ahí está la conexión. Meditaré del poder de tus hechos estupendos, hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Se cierra el círculo. Estamos hablando de que la grandeza de Dios se demuestra, se ve, queda patente, queda evidente por medio de los hechos y de las obras de Dios. Lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace. Y ve qué interesante. Habla de poderosos, y habla de estupendos, y habla de maravillosos. Así son los hechos de Dios. Me encantan estas expresiones de la grandeza de Dios que podemos ver en las obras de Dios. Son poderosas, son estupendas, son maravillosas. ¡Wow! Ahora, esta palabra magnificencia que encontramos aquí tiene 2 acepciones. La primera es generosidad y liberalidad. Esto tiene que ver con el acto de dar abundantemente. Eso quiere decir magnificente. Alguien que da abundantemente es muy magnificente. No, es muy magnánimo, es muy generoso, liberal. Ajá. La otra acepción tiene que ver con esplendor, grandeza y ostentación. Pero el hebreo, volviendo al hebreo, J-O-D, se escribe Jod, no sé cómo se pronuncia, se traduce como grandeza, como majestad o esplendor, también como poderío. Viene de una raíz hadar con J, ¿sí? Eso quiere decir magnificencia, majestad, esplendor, poderío. ¿Sí estás? ¿Vas conmigo? ¿Sí? ¿Nos estamos acercando bien o me regreso? Por eso el diccionario en magnífico dice, tú lo puedes checar, que tiene gran tamaño y lujo. Eso es algo magnífico, que está dotado de singular excelencia, ¿no? Y así, a veces así hablamos de las cosas, ¿no? Es magnífico, o de la comida, es magnífica, ¿no? Persona que tiene grandes cualidades o cosa que es digna de admiración. Eso es algo magnífico. Entonces, yo no sé si me está siguiendo. Estamos hablando de la grandeza de Dios, de la perfección de Dios, de la inmensa perfección que hay en Dios, en Él, de su inmenso poder, de su ilimitado poder, de su ilimitada sabiduría, de su creatividad, de su inteligencia que le caracterizan a Él. De eso estamos hablando. Estoy tratando de mostrarte estas cosas.
Sí estarás de acuerdo en que los hechos de Dios son maravillosos, son estupendos. Si has leído Job, te recomiendo que lo vuelvas a leer. Léelo, y si puedes leerlo de golpe, mejor. Job 37. Hay tres amigos incómodos, medio tercos y medio desorientados. Y Job pues es el protagonista, pero por ahí aparece un Eliú, que es un intermedio que nadie sabe, que yo estoy convencido que es como un tipo de Cristo, que aparece en medio y dice una serie de cosas. A él Dios no lo regaña. Cuando le dice a Job y a los amigos, le dice: ustedes tres descalificados. Y a Job le dice: ora por estos tres, para que, ¿no? Pero de Eliú no dice nada. Checa lo que dice Eliú. Todo lo que dice Eliú tiene una profundidad. Uf. Bueno, y luego aparece Dios en la escena y Dios le hace preguntas a Job. ¡Wow! ¡Qué preguntas! ¿No? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra?, le dice. ¿No? ¿Sí se acuerdan, no? Cuando yo hacía todo. Pero Eliú, checa Eliú, está en medio. Ahí es una cosa como un tipo del Espíritu Santo. Una cosa, y este texto es de Eliú 37:22, habla de, dice: viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. Está hablando de la creación y de las nubes y de la luz ¿no? Pero de repente suelta esta expresión: en Dios hay una majestad terrible. Uy, qué palabrota, me brincó desde hace mucho esta palabra, ¿no? Porque yo entiendo terrible como otra cosa, normalmente, ¿no? Un dolor de cabeza terrible, o sea, ¿no? No lo usamos como para hablar de la majestad de alguien o de Dios, ¿no? Pero me metí a ver el hebreo. Ya sabes que yo no sé hebreo, pero tengo una herramientita por ahí muy útil que me permite ver la palabra que se usa. Yaré con Y, Y-A-R-E, con acento en la E, yaré. Se traduce, fíjate, como asombrosa, estupenda, formidable, maravillosa, tremenda, terrible, atemorizante y reverenciable. Esas son las acepciones de la palabra que se usa así como terrible. En Dios hay una majestad asombrosa. Podríamos traducirlo así y no estaríamos falseando al significado original. En Dios hay una majestad estupenda. En Dios hay una majestad formidable. En Dios hay una majestad maravillosa, tremenda, atemorizante, reverenciable. Es la majestad de Dios. En Dios hay una majestad. Versículo 23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder. Asombrosa. Yo encuentro este texto que te voy a compartir en Lucas 9, para los que están siguiendo ahí con su Biblia. La majestad de Dios es asombrosa, pero los humanos parece que hemos perdido la capacidad de asombro de la grandeza de Dios. Tenemos la capacidad de asombrarnos con la tecnología, con la belleza, con los cuerpos humanos, ¿verdad? Con los avances tecnológicos, con la medicina, con la investigación. Tenemos una capacidad de asombro increíble, ¿no? Y wow, y los coches y los aviones, y qué motores, y qué turbinas, y qué computadoras, y qué procesadores, y no igual los discos ahora, los teras y los gigas y las memorias y los relojes y los dispositivos. Y no, hombre, me dice cuántos pasos di en el día. No, y nos postramos ante. Pero no somos capaces de ver un limón y arrodillarnos y decir: no puede ser. Una manzana, un plátano, una papaya, un lirio, una paloma, un colibrí, un águila. ¿Sí ves? Sí, ¿me copias? Hemos perdido la capacidad de asombro. Mira Lucas 9:37. Les voy a leer todo el pasaje porque es interesante el contexto de lo que está pasando. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó, diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. ¿Cuántos hijos tenía ese cuate?
¿no? Hijo único, nomás uno. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Qué cuadro más horrendo, ¿no? Yo no, como papá no me imagino que una de mis hijas tuviera esos problemas espirituales, ¿no? Con un demonio, ¿no? ¿O cómo ves? ¿Tú que eres papá? ¿O que vas a ser tal vez? Y rogué a tus discípulos que le echaren fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio reaccionó, dijo: ay, es el hijo de Dios. Ahí ya me cargó el payaso, ¿no? Ya valí. El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. ¡Wow! Aleluya, la vida de este señor no volvió a ser la misma. Yo estoy seguro que a partir de ese día ya el cuate vivió agradecido. Dijo: este Jesús me sanó a mi hijo. Le sacó el demonio y lo sanó y aquí está, lo tengo completito. Qué bendición, ¿no? Qué bendición los hijos completitos, ¿no? Mira, ahí está uno. Completito el escuincle, chamaco, precioso. Pero ve el 43, ve lo que dice el 43, dice: y todos se admiraban del niño sanado, del papá regenerado y feliz. ¿De qué? Pero ve la conexión con las obras. Dice: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía. ¿De qué se maravillaban? De las cosas que hacía. Otra vez, la grandeza de Dios y las cosas que hace están conectadas. Dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Wow. Señor Jesús, bien, como siempre, pone el enfoque donde va, ¿no? Pone el enfoque donde va. Me van a entregar, a eso vine, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que estoy tratando de decir, mis amados, es que las escrituras nos muestran con toda claridad la autoría y la autoridad que Dios tiene sobre la creación, sobre todo lo creado. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo es que todo lo creado muestra su grandeza. Sí, mira, te voy a citar algunas escrituras, me voy rapidín aquí con Dani. Salmo 74, 15 al 17. Ponte estos lentes de ver la creación, de ver lo que dice de la creación de Dios. ¿Ya? 74, 15. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. Pero el 16 dice: tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno. Tú los formaste. No son las estaciones del año y ya. Son la expresión de las manos y del poder de Dios y de la sabiduría de Dios de haber creado esto. Salmo 135, 5. Salmo 135, 5. Porque yo sé que Jehová es grande, dice el salmista. ¿Qué sabía? ¿Tú lo sabes? ¿Sí? ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Hace los relámpagos para la lluvia. ¿Te pasa un dato científico?
como los de la semana pasada, se calcula. Bueno, ¿tú sabes el voltaje que tienes en tu casa? 110, 127 se supone. Y hay 220 en algunos casos, los que tienen su aire acondicionado y contrataron de 220, pero va de 110 a 220 en algunos casos y en otros, ¿no? Pues mira, para que te des una idea de lo que es un rayo, dice más o menos un rayo mide entre 5 y 13 kilómetros de longitud. Eso es lo que puede llegar a medir un rayo, entre 5 y 13 kilómetros de longitud, de largo, pero de ancho, ¿sabes cuánto mide? 1 centímetro, más o menos, según han calculado. Pero descarga, entre otros valores absurdos, 100 millones de voltios. En tu casa tienes 110, un rayo tiene 100 millones de voltios. El aire circundante al rayo, cuando se manifiesta, puede alcanzar temperaturas de 20,000 grados centígrados. Para que te des una idea, la superficie del Sol está a 6,000. Qué locura, ¿no? Qué locura. Y aquí dice que Dios hace los relámpagos para la lluvia. Se calcula que en el planeta se descargan 4 millones de descargas eléctricas de relámpagos o de rayos al día. Al día. 44 descargas por segundo, de los cuales más del 85, casi el 90% no caen a tierra. Son fenómenos que se generan entre las nubes. Las descargas eléctricas están en las nubes, no caen a tierra. En fin, interesante información. Busqué las fuentes más fieles para pasárselas. Chécalas si te interesa. Y así como esto, puedes investigar casi cada cosa de la creación de Dios. Las nubes, los vientos, la tierra, el mar, los animales, los insectos. No te imaginas la cantidad de material maravilloso que hay hoy en día. Salmo 50:10. Salmo 50:10 dice: porque mía es toda bestia del bosque. ¿De quién? Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves en los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas. ¿Has visto un cielo estrellado? Son incontables, la verdad. Pero aquí dice que Dios sí tiene la cuenta. Se las hizo. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 95:1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Otra vez, la conexión entre la grandeza de Dios y su creación, el detalle de cada cosa que hizo: el mar, las alturas de los montes, las profundidades, todo eso está conectado con la grandeza de Dios. Salmo 89:11. Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. ¿Quién hizo el norte y el sur? Pues Dios. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre, los montes allá en Israel.
tuya también es la tierra. Pero yo pensé que mi casa era mía. Ups. ¿Y la del vecino? ¿Y esta? Y todo, sales al campo y vas a Vallarta en carretera y dices, ¿de quién será tantos territorios, tanta tierra y tantos? Pues de Dios. Y los hombres creemos que somos los dueños, pero se nos van las cabras al monte, porque el dueño de todo es Dios. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra. Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Hijo, has ido al mar, es impresionante la cantidad de agua que hay ahí, es de no creerse. Él pone en depósitos los abismos. Salmo 94:9. Chécate estos dos. Tú me dices, el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? ¿No sabrá Dios de cálculo diferencial o de ingeniería termonuclear? ¿No sabrá? Él es el que le enseña al hombre la ciencia, él sabe todo, él inventó todo. ¿No? Isaías 66:9. Esto es para Candy, este versículo, y Enrique, que está hablando de otra cosa, del nacimiento de una nación, de la iglesia, etcétera, en lo espiritual. Pero está claro lo que dice el texto. Dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Qué bonito versículo, ese me encanta. Lo dije por ti y me acordé de Donna, porque una vez se lo dije a Donna cuando estaba embarazada la primera vez, allá en donde Chayito, creo, no me acuerdo en dónde. También se lo dije. Bueno, concluyo con esto. En conclusión, ¿listos para la conclusión? Ya. Ver la majestad de Dios, la grandeza de Dios en todo lo que nos rodea, es un asunto profundamente espiritual y además importantísimo. Tiene que ver con el nivel de luz o de oscuridad en la que nos encontremos. Si lo conectamos con Romanos capítulo 1, los que no supieron, los que no reconocieron, los que no lo vieron, los que no ven en lo visible, lo invisible de Dios, y han cambiado la grandeza de Dios por todas las porquerías de lo demás, están en un grado de oscuridad profundo. Entonces, insisto, tiene que ver con el nivel de luz que tengas en tu mente, el poder ver la hoja de un árbol y ver en esa hoja el diseño del Dios Todopoderoso, del Creador, del magnífico, del grande, del increíble, Imagínate que la Biblia usa este concepto de el Dios altísimo, para que nos quede claro, no el Dios alto, el Dios altísimo. La capacidad de poder ver en la creación de Dios la grandeza de Dios es un asunto de luz espiritual. Por eso Salmo 96:7. Y no me voy a meter con el contexto del Salmo, que está hablando de darle a Dios de lo material. No me voy a meter ahí, pero fíjate lo que dice Salmo 96:7. Dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. ¿Te incluye? ¿Me incluye? ¿Nos incluye? Dad a Jehová la gloria y el poder. Versículo 8: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Quiero insistir,
Glorificar a Dios es reconocer su grandeza, su majestad, su magnificencia, y atribuirle la autoría de toda la creación a Él. Es reconocerlo como el Señor del universo, como el dueño del universo, como el autor y el sustentador de todas las cosas. Salmo 108:5. Salmo 108:5 dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra. Y ahí nos incluye, aquí estamos en la tierra, sea enaltecida tu gloria, que sea enaltecida tu grandeza, que enaltezcamos la grandeza de Dios, que se nos llene la boca hablando de la grandeza de Dios, de la soberanía de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, de la majestad que hay en Dios, de la hermosura que hay en Él, de la perfección que hay en Él. Sea enaltecida tu grandeza. Termino con Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Esto es algo que vamos a ver en el futuro, cuando pasemos por aquellas épocas que se nos vienen, que están próximas, por cierto. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, léelo, aquí está, mira. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Por qué es digno Dios de recibirlo? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, los animales, los humanos, todas las cosas las creó Dios y por su voluntad existen y fueron creadas, y por eso Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Hermanos amados, que nos acostumbremos a ver a Dios, en la creación, y a darle gloria y a ser congruentes espiritualmente y darle su lugar al Señor como el diseñador, como el perfecto. Cuatro aquí dijeron amén, los demás duermen, pero a la de 3 voy a contar hasta 3 y despertarán. 1, 2, 3. No, de veras, les animo a que cambiemos nuestro enfoque y que le demos a Dios la gloria que le corresponde, que reconozcamos, que le atribuyamos a Él el poder sobre nuestras vidas, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestra salud, sobre los tiempos, es darle a Él el poder. No que Él lo necesite, que yo se lo dé, y si no se lo doy no lo tiene. No, está hablando de darle el reconocimiento de que Él tiene el poder, y mucho poder. Su poder es infinito, dice. Entonces nos toca a nosotros reconocérselo. Estoy en medio de una cosa horrible. Ajá, Dios tiene el poder. Él está a cargo, Él tiene el control. Él es sabio, Él es soberano, Él no está dormido, Él no está distraído, no se le va el avión. Es que qué horrible. Tal vez, pero es mi perspectiva. Él sigue siendo como es y quién es. ¿Sí estás? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y al menos yo, Señor, no sé si mis hermanos, quiero pedirte perdón por no darte la gloria más frecuentemente en mi vida.
por dejarme apantallar por las cosas que los hombres hacen. Cuando que realmente solo lo realmente apantallable es lo que tú has hecho, Señor. Gracias por estas escrituras y otras que están por todos lados, que nos muestran estas cosas. Muchas gracias. Enséñanos a darte la gloria siempre, siempre, en todo. Concédenos esto, Señor. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues un saludo a los que nos siguen de aquel lado de la pantalla. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.